usted? Soy comerciante. Ujú. ¿Dónde vive usted actualmente? En la vereda Belén, Ujú. ¿Dónde más ha vivido? en la Esmeralda, En La Esmeralda. ¿La Esmeralda pertenece a qué municipio, don Wilson? Marinilla. A Marinilla, muy bien. Cuénteme, ¿aún conserva usted su vivienda ubicada en la vereda de La Esmeralda? Sí, señora. Muy bien. ¿Desde cuándo tiene usted esa vivienda? Mi amor, de la fecha exacta no, aproximadamente unos 5 o 6 años, Ujú. pero fecha no. No tiene en estos momentos. ¿Usted por qué vive ahora en Belén? Vivo en Belén por la situación que nos pasó allá, ¿Qué les pasó a debido dónde? al temor que tanto mi señora como yo y mis hijos, debido a lo que nos pasó, estábamos sufriendo allá mucho temor, mucho miedo. Decidimos buscar otra vivienda. Cuando usted me dice que allá vivíamos mucho temor, mucho miedo, ¿a qué lugar se está refiriendo? Que nos secuestraron, robaron y amarraron y nos amordazaron ¿En dónde? en la vereda La Esmeralda, mi finca. Muy bien. ¿Esa finca a cuánto está de acá de Marinilla? Aproximadamente 1 kilómetro. 1 kilómetro. ¿Y eso? No, en tiempo. Kilómetro no, 4 kilómetros. 4 perdón. kilómetros. Muy bien, dígame en tiempo más o menos cuánto se demora usted para ir de aquí a Marinilla a su finca. Hay 10 minutos en Ujú. carro. Ujú. Pues, en carro. ¿Cómo es el acceso a esa finca? Usted me ubica, por favor, la finca, me dice dónde queda o qué hay alrededor de su finca. La finca es reconocida por la entrada Isque de la Mona. Ujú, Queda aproximadamente a medio kilómetro de la carretera ujú. y está pues sí, al fondo de la vía. Ujú. ¿Cuántos vecinos tiene usted cerca? Cerca 2 vecinos, 2 vecinos. ¿A qué distancia más o menos de su casa están esos vecinos? muy cerca, aproximadamente pondría que de a 200 metros. A 200 metros. Bueno, usted dice que nos sucedió allí algo muy horrible. ¿Qué fue lo que les pasó en esa casa? Bueno, nosotros el 21 de marzo del 2015 estábamos reunidas toda la familia porque mi madre llevaba un año de muerta. Ujú. Entonces vino la familia de afuera, de la costa, de Cali. Hicimos la misa y después de la misa yo los invité a un almuerzo en mi finca porque eran bastantes. Ujú. Entonces nos fuimos para allá, estuvimos compartiendo, recordando a mi madre y los invitados pues tomaron cervecitas, yo también me tomé unas 3 o 4 cervezas y compartimos ahí. Mi padre andaba algo mal de salud, un hermano mío también, y empezaron a emigrar hacia acá, hacia el pueblo. Más o menos a qué horas empiezan a salir de su Más casa. o menos, pues mi padre más o menos tipo 7:30, 8 de la noche. Ujú. Y ya mi señora con mi sobrina y el marido de mi sobrina se vinieron a traer el resto como en eso de las 10, 10:30. Sí. Ahí quedé yo solo con mi hermano y cuando yo me paro, estábamos en el parqueadero, me paro a orinar porque tenía ganas de orinar. Cuando me mando la mano al cierre, no alcanzo a bajarme del cierre cuando llega el señor Mauricio Henao y me apuntó con una arma en la cabeza, me trató mal y me tiró hacia donde estaba mi hermano. Sí. De ahí él dio orden de que nos amarraran, nos tiraran boca abajo en diferentes camas y nos pusieron, a mí me amordazaron y me amarraron con las manos hacia atrás y me taparon con cobijas. Y empezaron a esculcar toda mi finca y como a eso de media hora más o menos regresa mi señora con mi sobrina y el marido de mi sobrina. Sí. Ellos se encerraron en la sala, en la puerta principal, y mi señora cuando llegó, pues ella me dijo que había visto muy raro que las luces afuera apagadas y el equipo a todo taco. Ella se sorprendió porque yo cuando me voy a acostar siempre apago pues todo y le pareció extraño eso. Cuando ella va a ingresar a la puerta saltó el señor Mauricio y la amenazó también
a todos y pues a todos los que iban, y me cuenta mi señora que empezó a requisarla y ahí aprovechó el momento para manosearla, para tocarle las partes íntimas. Yo desde que el señor Mauricio llegó y me apuntó con el arma, yo lo miro hacia la cara y él me esquiva la mirada porque yo lo reconocí. Él ya había estado antes en mi finca. ¿Por qué dice que él ya había estado antes en su finca? Porque hay un poste que es, en la parte de abajo lo vi como fallo. Entonces yo vine a EPM y pedí una revisión y él mismo fue allá. Entonces por eso yo ya lo había visto. Muy bien. Cuénteme cuántas personas entraron a asaltarlos esa noche a su finca. 5 con él. 5 con él. ¿Cómo iban estas personas? Vestidas. Iban en botas de caucho, con chompas, con gorras. Todos iban con su gorra y con su chopa tirada hacia adelante. Cuénteme más o menos a qué horas llegaron estas personas a su finca. Mi amor, eso fue tipo entre 10:30 o 11 más o menos. No estoy bien seguro de la hora, pero más o menos. ¿Pudo usted darse cuenta por qué lado de la finca entraron? Sí, señora, claro. Y dejaron rastros, se cayó la cerca, todo. Dejaron todos los rastros. La SIJIN tomó pruebas de todo eso por la parte de atrás. Por la parte de atrás. La parte de atrás, ¿de qué está, con qué está cubierta de su finca? No, un cerco de alambre, pero muy deteriorado. Entonces ellos, e incluso yo tenía un cultivo de mora y cuando ellos se apoyaron de una caña, de un puntal de donde se entabla la mora, se apoyaron de ahí y me la quebraron. Cuénteme si por ese lado, por donde usted dice que se entraron, hay casas. Sí, hay una casa cerca, pero prácticamente pasa sola, ahí no. Para esa época usted pudo cerciorarse si esa casa estaba habitada o no. No, es que pasa sola, porque la dueña de esa finca vive en Medellín y ella viene los fines de semana nomás. En ese entonces, ¿usted recuerda si fue un fin de semana o fue un día de semana? Yo me acuerdo que fue un 21 de marzo. ¿Por qué recuerda esa fecha? Porque esa fecha fue la fecha en que enterramos a mi madre. Entonces, bueno, usted me dice que hay una casa por ahí, por la parte de atrás. Ahora me dijo, o dijo usted que había otra casa más bien cerca, como a 200 metros. ¿A qué lado Sí, de su residencia queda esa casa? Como a 200, por ahí 200 metros, es entrando por la entrada principal. Ah, por la entrada principal. ¿Usted pudo cerciorarse si ese día había gente en esa casa? Sí, ahí se mantiene un señor estable, pero él se encierra desde temprano y la verdad que ese día teníamos la música muy dura. Y esta gente cuando llegó, pues la música duró hasta aproximadamente las 4 de la mañana a todo taco. Nadie escuchaba un grito, nadie escuchaba nada, ni auxilio ni nada, porque el equipo estaba muy duro y incluso los bables estaban en la parte de encima de la terraza, entonces se regaba el sonido impresionante. Antes, me parece, pues no sé por qué los vecinos no se quejaron por el sonido de ese día. Muy bien. Me habló de 2 casas, ¿alguna otra por ahí bien cerca que pudiera haber escuchado algo? No, las mismas. Solo esas 2 casas. Muy bien. Cuénteme, ¿por qué usted está tan seguro que el señor Mauricio no participó en ese aborto? Porque desde el principio que él llegó, pues llegaron descubiertos sin ninguna protección y de uno pues una persona le cae a uno y de uno mira siempre la cara de la persona y yo de una yo dije, este man yo lo he visto. ¿En ese momento pudo acordarse dónde lo había visto? No tenía duda, del mismo susto, pues claro, yo tenía duda, sino que cuando ya mi mujer lo reconoció aquí por el parque, pues ya me llamó con ese temor, con ese miedo. A mí me tocó llamar a una hermana que me la acompañara mientras yo venía, porque yo estaba hasta de viaje. Cuando ella me dijo que ella lo había visto con el uniforme de PM y que lo había visto entrar allá. Entonces ya nos pusimos a observar y me lo mostró. Cuando me lo mostró yo dije, claro,
yo siempre tenía mi duda de que lo había visto. ¿Cómo logra usted darse cuenta que la persona que usted acaba de ver ahí y que asegura era la que había participado en ese hurto se llamaba Mauricio? ¿Por qué lo sabe? Porque empezamos a indagar, a averiguar, a gestionar y con la SIJIN también ellos se pudieron percatar del nombre de él. Cuénteme el día de los hechos, que usted afirma pues que lo abordaron 5 personas. ¿Qué fue lo que le hurtaron de su finca? Nos hurtaron todas las pertenencias personales como botas, zapatos, mi ropa toda se la llevaron, la de mi mujer, todas las prendas de oro, algo de dinero que tenía ahí. Incluso yo tenía unos bolívares de Venezuela en mi camioneta, eran como 10 millones y también se los llevaron. Nos llevaron todo lo que fue mercado, todo nos dejaron, mejor dicho, nosotros al otro día ni con qué comprar una libra de arroz, ni nos dejaron, hasta los salchichones se los llevaron, todo. Nos revolcaron la casa de como usted menos se lo imagina. ¿Usted tiene un valor aproximado del costo de las pertenencias que se llevaron? Al marido de mi sobrina le dañaron la camioneta, se le llevaron el pasacinta. Mi amor, pues como calcular el valor no sabría decirle. Se me llevaron prendas de mucho valor, botas de 800, de 500, todo. A mí me dejaron sin ropa, sin nada. ¿En qué se llevaron esas pertenencias? En mi camioneta. Ellos se llevaron, mi camioneta era con clave y Mauricio no fue capaz de prenderla. Entonces me amenazó que tenía que darle la clave. Yo le di la clave y él no fue capaz. Entonces mi mujer, al ver que me estaba amenazando, ella se la fue a prender. Él se sentó al lado de mi mujer y él le prendió la camioneta. Y la moto también se la llevó él. En mi camioneta cargaron todo y dejaron a 2 cuidándonos y ellos descargaron el viaje y me regresaron la camioneta. Y ya al irse se me llevaron, la moto sí se me la llevaron. Usted me dice entonces que la camioneta se la regresaron el mismo día. Sí. Muy bien. ¿Cuánto era el costo de la motocicleta? La moto era por ahí de 15 millones. ¿Usted recuperó esa motocicleta? De turbo. ¿Perdón? En turbo. ¿En turbo la recuperó? ¿Al cuánto tiempo? Recuperé, no. Ah, perdón. Ah, no, le entendí que la compré. Que si recuperó, no, que si recuperó nada de lo que nos llevaron se pudo recuperar, todo se perdió. Entonces, pero sí recuperó el vehículo, ¿cierto? El vehículo sí lo regresaron, sí. Cuando dice que le dañaron una camioneta a un familiar suyo, ¿a qué se refiere? ¿Qué pasó con esa camioneta? La tenía ahí parada, entonces uno de ellos vino con una puñaleta y le estalló todas las llantas y se le llevaron todo de valor que había ahí. Tenía un pasacinta muy bueno y también se lo llevaron, como para que no saliéramos en ella, digo yo, no sé. ¿Por cuánto tiempo permanecieron estas personas con ustedes en la finca? Aproximadamente unas 5 horas. ¿Me puede decir ese lapso de tiempo de qué hora a qué hora va? Más o menos entre 10:30 a 11 que llegaron, por hasta las 4 de la mañana. ¿Cómo estaban ustedes durante todo ese tiempo o en qué lugar? El tiempo que nos estuvieron secuestrados. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes ahí en la casa, dentro de la casa? Después de que ellos se fueron. Bueno, sí, antes y después, dígamela. Antes. Pues antes estuvimos desde tipo 2, 3 de la tarde, por ahí hasta que ellos llegaron, ahí nos encerraron y ya cuando se fueron nos amenazaron que no podíamos salir por ahí hasta dentro de media hora y nosotros mismos nos tocó hacer la forma de soltarnos. Por ahí sí, yo le pongo por ahí unas 5 horas más o menos. Después de que ellos se van, ¿en cuánto tiempo más permanecen ustedes ahí atados y amordazados? No, yo no me aguanté y yo por ahí a los 10 minutos me solté. ¿O a los 10 minutos de ellos haberse ido?
Usted me dijo que estaba atado y amordazado. ¿En qué parte de su cuerpo lo ataron? ¿Me qué? ¿Dónde lo ataron a usted? ¿En qué Me parte? ataron de las manos, Ujú. me amordazaron, me pusieron un trapo en la boca, me amordazaron y me tiraron boca abajo y me tiraron cobijas encima para que yo no viera nada. Ujú. ¿Qué otra persona estaba en esas mismas condiciones, así como usted, El hermano mío, el hermano suyo? En total, ¿cuántas personas habían en la finca cuando ellos llegaron? él y yo nomás, mi hermano y yo. Ujú. ¿Y Mi, quién? mi Usted dice señora que había salido a llevar la demás gente. Muy bien. ¿Su señora con quién llega a la finca? Ella llegó con la sobrina mía, Viviana, y Muñoz, el marido de mi sobrina. Ujú. ¿En qué lugar de la casa estaban ustedes atados y amordazados? Las piezas, en mi casa hay unas piezas en la parte de atrás, a nosotros nos tiraron al borde del parqueadero en la parte de atrás, en las piezas de atrás. Ujú. ¿De qué forma fueron sometidos ustedes por esas personas que entraron a su finca? ¿Cómo? ¿De qué forma fueron sometidos? Nos maltrataron, nos dijeron palabras soeces y nos intimidaron con armas. ¿Con armas? ¿Qué tipo de armas? Pues llevaban pistolas e incluso llevaban unos machetes, unos cuchillos que yo tenía en una pieza de reblujos que tenía yo ya. Ujú. Cuénteme una cosa, don Wilson. ¿En algún momento accionaron algún arma de fuego? No, ¿para qué? Nos la ponían en la frente, en la cabeza, pero no, en ningún momento accionaron ningún arma contra nosotros. ¿Cuántas armas de fuego pudo observar usted ese día? Como dos. Como dos. Y una escopeta que yo tenía allá para el cuidado de la finca, con esa también nos intimidaban. ¿Con la misma escopeta suya? Uh-huh. Me dice, por favor, cómo está dividida su casa, cómo es su casa, me la describe, por favor. Mi casa tiene la sala, tiene una pieza, o sea, de frente tiene la cocina, un cuarto pequeño, la sala y una pieza. En la parte de encima hay dos habitaciones y un balcón y una terraza, y en la parte de atrás hay tres habitaciones, que ahí fue donde nos amordazaron. Tiene tres baños, uno en la parte de en la sala adentro, otra en la parte de encima donde era la habitación de nosotros, y otra afuera en el patio. ¿Qué seguridad tiene usted de acceso a su casa? ¿Alguna seguridad tiene o no tiene seguridad? No, para nada. ¿Por dónde se entra a la casa? ¿Por dónde se entra? Por el frente de la casa. ¿Qué tiene usted al frente de la casa como para Una entrar? portada sencilla. Una portada sencilla, muy bien. Dígame si usted con anterioridad a estos hechos había sufrido algo similar. No, primera vez, por eso siempre hemos vivido con ese temor. Nos hicieron cambiar de residencia por eso. ¿Cuándo No, cambió a usted mí de nunca. residencia? Aproximadamente por ahí que 3 años más o menos. Pues eso fue ¿A al cuánto poquito tiempo. ¿A cuánto tiempo de este asalto usted cambió de vivienda? Poquito, eso fue tipo por ahí 4, 5, 6 meses más o menos. No estoy bien seguro, pero sí, fue al poquito tiempo. Ujú. ¿Usted vivía en esa finca? Totalmente. ¿Vivía todo el tiempo allí? Sembraba ahí sembraba agricultura y tenía mis animalitos, y debido a eso me tocó dejar eso abandonado y salir de allá. Ujú. ¿Usted frecuenta actualmente esa finca? Sí, tengo unos animalitos allá, pero la finca la alquilé la casa, entonces hubo por ahí cada 2 días o 2 veces a la semana, sí. Muy bien. ¿Usted tiene hijos, Sí, don Wilson? muchos. El día de los hechos, ¿usted únicamente tiene adultos en su casa? Tenía hijos, tenía 2. ¿Tenía 2 en su casa? ¿Los niños dónde estaban? Estaban dormidos, gracias a Dios, y como estaban en una pieza donde pues no entraba mucho la bulla, pues los niños, gracias a Dios, permanecieron dormidos. No se dieron cuenta, afortunadamente, pues mi niña y mi niño no se dieron cuenta. La que sí
presenció mucho los hechos fue la hija de mi sobrina, que también iban a abusar de ella, ¿Cómo se llama la hija de su sobrina? Karen. Karen, muy bien. Usted me hablaba ahora de que se da cuenta quién es Mauricio porque su esposa lo reconoce por aquí. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó? ¿Cómo ella logró verlo o cómo lo reconoció? Ella iba, Objeción, su señoría, para que hacer preguntas de referencia. Lo que le conste, no, por el momento no vale la objeción, lo que le conste que sepa sobre eso. Una cosa es prueba de referencia sobre una cosa y otra cosa es que le conste, es decir, todavía no hay evidencia sobre una prueba de referencia. sí, ella estaba por acá haciendo unas vueltas cuando lo alcanzó a ver, ahí mismo lo reconoció y me llamó toda atemorizada que ella tenía mucho miedo, que viniera donde ella ligero, que ella no, y que ella para la casa no quería volver. Pues al momento en que lo vio ella se atemorizó mucho. Y ya cuando yo regresé, pues ya cuando lo vi, ahí mismo captamos de que sí, que era él. Cuénteme, don Wilson, si usted reconoció alguna otra persona, No, aparte del señor Mauricio. yo no. Usted no. Don Mauricio, posterior a esos hechos, ¿ha vuelto usted a tener algún otro inconveniente de este tipo? No, no, señor. Pues que me haya pasado lo mismo o algo Sí. similar, no. No, nunca. ¿Usted recuerda cómo estaba vestido la persona que usted identifica como Mauricio en el día de hoy, el día de los hechos? Más o menos, sí, claro. Él llevaba una gorra, sobre la gorra llevaba unas gafas y llevaba una chompa y llevaba como un pantalón camuflado con unas botas de caucho. Incluso yo cuando vi el camuflado, se me vino a la mente, fue como la guerrilla. Sí. Por el momento, señor juez, no más preguntas. ¿La defensa va a ser contra? Sí, su señoría. Está autorizada. Señor Wilson, ha narrado aquí usted ser víctima de un delito, ¿es eso cierto? Sí, señor. ¿Podría manifestarnos si usted realizó una denuncia sobre esos hechos? Claro. ¿Cómo no denunciar un caso de eso? ¿Recuerde usted manifestar en esa denuncia que reconoció a alguno de los agresores? Conteste sí o no. En la demanda, En la denuncia penal, ¿usted denunció que había reconocido a alguno de ellos? el día que denuncié, no. ¿Tenía usted experiencia anteriormente presentando otras denuncias? Conteste sí o no. Recuerde que está bajo la grave de No. juramento. ¿No ha denunciado usted nunca ningún otro No. delito? No. ¿Tampoco ha sido nunca denunciado? Que recuerde, no. Ha dicho usted que reconoció al señor Mauricio luego de que su esposa le manifestara que era él. ¿Es eso cierto? Sí, señor. También ha dicho usted que recuerda a Mauricio porque una vez fue a su finca. ¿Es eso cierto? Sí, señor. Lo que quiere decir que usted no recordó al momento del delito que denunció. ¿Es eso cierto? Cuando denuncié, no. No, Estaba-
y al momento en que ocurrieron los hechos tampoco lo reconoció. ¿Es eso cierto? Me pareció que yo lo había visto en alguna parte, mas pues no lo vine a reconocer ya cuando la señora mía lo reconoció y me lo mostró. Yo dije, claro. Quiere decir entonces eso, que en el momento en que usted estaba siendo víctima de un delito, le falló la memoria porque no recordaba quién era. ¿Es eso cierto? Conteste sí o no. Sí. Nada más preguntas.